El título del mensaje en esta mañana le he puesto Gozo, combustible del alma. Repítalo conmigo, por favor. Gozo, combustible del alma. Repítalo, no lo escucho. Gozo, combustible del alma. El texto que quiero que en esta mañana busquen está en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Así Sofi puede tenérmelo ahí. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice así. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Quiero centrar el mensaje en la última parte de este verso. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que, amados hermanos, quisiera que en esta hora me acompañaran en un momento de oración. Amado Dios, en esta mañana hermosa te damos gracias porque nos permite la bendición de estar en tu casa cantando alabanzas a ti. Pero también, Padre, hemos leído tu palabra, hemos ofrendado también de lo que nos has dado. Y ahora, Señor, rogamos que hables a nuestras vidas y a nuestras almas con tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones porque te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo donde la tristeza, el estrés y la ansiedad intentan asumir o destruir nuestras almas. La verdad es que estamos en un mundo declinante, decadente, un mundo que necesita obligatoriamente un cambio. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos indica que hay una fuente inagotable dentro de los hijos de Dios que nos ayudan a renovar las fuerzas y las energías espirituales, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Esa fuente inagotable es su gozo. Y es algo, amados hermanos, que no se puede describir a ciencia cierta solamente con palabras. Es algo que se siente en el corazón de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. El gozo del Señor está en nosotros y nos mantiene firmes aún en las vicisitudes o los problemas de la vida. Así como este versículo de Nehemías que acabamos de leer es un versículo poderoso, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amados hermanos, nuestras almas necesitan ese combustible para movernos. También el gozo puede ayudarnos a avanzar en nuestras vidas cristianas. ¿Qué es el gozo? ¿Cómo funciona? ¿Qué es o qué no es el gozo? Tal vez usted puede pensar que el gozo es solo alegría. Pero quiero decirles que el gozo no es lo mismo que la felicidad o la alegría. Aunque el gozo trae alegría, aunque el gozo trae felicidad, no es lo mismo. La felicidad depende de circunstancias externas. Buenas noticias, a todos nos gustan buenas noticias, ¿no es verdad? Éxito, comodidad, todo eso trae en nuestras vidas felicidad. En nuestras vidas nos trae momentos en el cual nosotros quisiéramos mantenernos en ese estado de felicidad. Sin embargo, hermanos, el gozo es más que eso. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Dice el Gálatas, el apóstol Pablo dice en Gálatas, más el gozo, dice, el fruto del Espíritu es amor, y después dice gozo. Después paz, bondad, mansedad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el gozo es una parte inherente del fruto del Espíritu Santo. Es decir, que si ya el Espíritu Santo está en tu corazón,
si el Señor ha sanado y ha salvado tu vida, si tú eres hijo de Dios, entonces en ti, intrínsecamente, por el Espíritu Santo que habita en ti, hay eso que se llama gozo. Y es lo que ocurre cuando a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, a una sierva de Dios pierde un ser querido. Da tristeza. Sin embargo, en medio de la tristeza, de la pérdida de un ser querido, hay algo que trae paz en el corazón. Y hay algo que te mantiene firme aún en medio de los momentos más tristes. ¿Saben? Ese es el combustible llamado gozo. Es algo que no puede explicarse con palabras simplemente. Ese es algo que se experimenta y lo experimentamos aquellos que tenemos el Espíritu Santo. Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Pablo escribe a los filipenses una carta que se llama la Carta del Gozo. Como usted ve, la epístola a los filipenses es la epístola del gozo. Y saben, amados, desde dónde el apóstol Pablo escribió la epístola del gozo, la carta del gozo, la escribió desde una prisión en Roma. Y parece absurdo, parece paradójico, parece que no puede caber en la mente de un ser humano. ¿Cómo es posible que una carta que tenga implícito tanto gozo se pueda estar escribiendo de un lugar tan inhóspito, un lugar tan terrible, tan apestoso, tan denigrante, una cárcel? Pero exactamente allí en esa cárcel, cuando él escribe esas fabulosas palabras, y él decía, lo lindo del apóstol Pablo era que él se regocijaba a pesar de las circunstancias externas a las cuales él estaba viviendo. Otro de los grandes ejemplos bíblicos con respecto a lo que es el gozo fueron palabras escritas o dichas por Job. Job lo había perdido todo. Había perdido la familia, sus hijos, había perdido sus ganancias, sus animales, había perdido, amados, aún la salud. Él lo había perdido todo. Sin embargo, cuando usted ve o va a la palabra y ve a Job capítulo 19, en el versículo 25, él hace una declaración que perturba a la mente de la razón. Él lo había perdido todo, sin embargo, él decía estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Es increíble. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando usted ve esto, puede decir, pero ¿cómo es posible que pueda dar semejante respuesta en momentos de tanta escasez, de tanto dolor, de tanta pérdida? Dolor del alma, dolor del cuerpo. ¿Cómo es posible que esto pueda ser? Bueno, amados, como les dije, el gozo es algo que no se puede casi describir, sin embargo se siente y está en el corazón. Pero ¿qué pasa con el gozo? Dice la palabra del Señor que el gozo nos da fuerza en tiempos difíciles. Como les dije, cuando uno pierde un ser querido, cuando pierde un trabajo, cuando pierde una estabilidad económica, que eso trae tristeza. Sin embargo, cuando usted tiene el Señor en su vida, hay un gozo que te va a mantener firme en medio del dolor. Te va a fortalecer en medio de la pérdida. Como decía el pasaje que acabamos de leer al principio en Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor nos fortalece, es tu fuerza. El gozo del Señor nos fortalece en la adversidad. Y me gusta, amados hermanos, cómo David lo describe. En el Salmo 51, versículo 12, cuando David es descubierto que ha pecado y él pierde con su pecado, pierde muchas cosas. Pierde 4 de sus hijos, pierde el respeto de sus hijos, la espada nunca se aparta de la casa de David. David pierde muchas cosas, pero en el capítulo 51, Salmo 51, David empieza
a ir a la presencia del Señor y le dice él al Señor que lo perdone, que lo limpie con hisopo, que lo cambie completamente. Y ese salmo es un salmo de confesión y de arrepentimiento del salmista David. Pero en el versículo 12, el salmista David dice esta palabra: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, amados hermanos, que el gozo nos da, amados, nos transforma, nos cambia, nos da fuerza en tiempos de la angustia. Y es interesante, amados, lo que también dice el apóstol. Los discípulos dijeron, y esto es lindísimo, este versículo de Hechos capítulo 5, versículo 41. Miren, amados, los discípulos habían estado frente al Sanedrín. El Sanedrín era el lugar donde estaba frente a todos aquellos líderes religiosos que habían juzgado a Jesús y le habían mandado a matar. Ese Sanedrín era el mismo que estaba ahora enjuiciando a los discípulos que habían sanado al cojo en el capítulo 3 de Hechos, pero ahora en el capítulo 5 dice que ellos seguían predicando y proclamando el Evangelio. Y cuando llega a Gamaliel, un gran maestro, le dice a aquel Sanedrín: miren, tengan cuidado de estar siguiendo a esta gente, porque puede ser que se encuentren ustedes luchando en contra de Dios. Si esta obra es de hombre, se va a destruir, pero si es de Dios, no la podrán enfrentar, no la podrán destruir. Y dice la palabra en el capítulo Hechos 5, versículo 41, dice que después, dice así: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Si usted ve el versículo anterior, dice que lo azotaron, a los discípulos lo azotaron por haber estado predicando el evangelio del nombre de Jesús. Ese nombre es Jesús. Dice, y convinieron con él, está hablando de Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los persiguieron, y los pusieron en libertad. Y en este versículo 42, es entonces, 42 dice: ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. ¿Cómo salieron ellos de aquella golpiza que le dieron? Gozosos. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo tú respondes cuando estás siendo azotado por las circunstancias de la vida? ¿Cómo respondes cuando hay pérdidas en tu vida? Amados, el gozo del Señor nos da fuerza en tiempos difíciles. Es ahí, es el combustible del alma. Ellos con gozo salieron con alegría y gozo, aún enfrentando estas circunstancias. Amados hermanos, hay otro ejemplo que lo di el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, cuando Pablo y Silas a medianoche estaban cantando himnos en la cárcel, dice que estaban en el lugar de más adentro, con cadenas, con cepo. Dice la palabra que ellos empezaron a cantar himnos al Señor a medianoche, los presos lo oían. Y cuando eso pasó, vino un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se movieron, todas las puertas se abrieron, todas las cadenas se zafaron, el cepo se rompió. Ellos quedaron libres por el poder de Dios. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque en medio de las circunstancias más difíciles en las cuales Pablo y Silas estaban pasando, allí el gozo del Señor provocó que hubiese un gran milagro y una gran liberación. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amados hermanos, ahora bien, ¿cómo cultivar el gozo día a día?
¿Cómo entonces podemos cultivar el gozo? Yo les he demostrado a través de la Biblia la importancia del gozo. Lo que no es el gozo simplemente no es solamente felicidad. Pero ahora, ¿cómo cultivar el gozo día a día? El cómo, no el qué. Ya le dije el qué. Ahora voy a decirle el cómo. Primeramente, permaneciendo en Cristo. Es lo primero, mis hermanos. Si tú quieres vivir una vida de gozo en medio de las circunstancias difíciles de la vida, tienes obligatoriamente que permanecer en Cristo. Juan capítulo 15, versículo 11, dice la palabra del Señor. El Señor está hablando de la importancia de permanecer en el Señor como la vid, el árbol de la vid, de uvas. Dice que el pámpano tiene que estar pegado, las ramas tienen que estar pegadas al tronco para que pueda dar fruto. Y en ese capítulo número de Juan capítulo 15, versículo 11, dice la palabra del Señor. Dice, el versículo 11, por favor. Si estamos conectados en Él, su gozo permanece. Ponme el versículo, no el, por favor. Permaneced en mí, porque sin mí, ¿cómo es? Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que puedan permanecer en el gozo y el gozo sea cumplido. Amados hermanos, la bendición de poder permanecer en Cristo. Decía en este mismo Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, lo primero para cautivar el gozo hay que permanecer en el Señor. Cada día orando, leyendo su palabra, yendo a la presencia del Señor en un tiempo devocional con Él, compartiendo intimidad con el Señor. Ahí está cómo se cultiva el gozo. Ahí está cómo te alimentas espiritualmente. Ahí está cómo lo que hay dentro de ti puede florecer de una manera increíble, aún en los momentos duros de la vida. Lo segundo, cómo cultivar el gozo. Segundo, siendo agradecidos en todo. Y es posible donde puedes decir, pastor, pero qué difícil. 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17 y 18. Vamos a leerlo ese versículo. Por favor, ponme ese texto. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Búscalo en la Biblia. Por favor, ponlo. Estad siempre, ¿cómo? Miren la pantalla. 1, 2 y 3. Estad siempre gozosos. El 17. Orad sin cesar. El 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay tres grandes declaraciones que el apóstol Pablo habla aquí en este pasaje. Uno, ¿cuándo hay que estar gozosos? Siempre gozosos. ¿Cómo debe ser la oración? Sin cesar. ¿Y cómo debe dar gracias? En todo. Dense en cuenta que está dando de tres, está hablando en cada uno de estos aspectos, está hablando de absolutos. Siempre gozosos, sin cesar y dar gracias. ¿En cuánto? En todo. Es ahí, en ese secreto, en ese experimento de unidad, de intimidad con el Señor, cuando tú estás cultivando, amados hermanos, la relación con tu Dios, entonces puedes estar siendo agradecido por todo lo que Dios te da. Es decir, el ser agradecido, mis hermanos, el ser agradecido te ayuda a cultivar el gozo. Y cuando dices, dad gracias en todo, ¿sabe qué significa la palabra todo? Perdón, hermano, es mi teléfono. Ahí está bien. Ya. Mi micrófono. Dad gracias en todo. Es en todo. En lo bueno y en lo no tan bueno.
porque todo está ligado al poder de Dios y su presencia y su omnisciencia, es decir, que todo Dios lo sabe, su omnipresencia está en todas partes, su omnipotencia todo lo puede y Él sabe lo que es mejor para ti, aunque al principio parezca que no lo es así. Por eso hay que aprender a dar gracias en todo. Es decir, le he dicho que para cultivar el gozo día a día hay que permanecer en Cristo. Segundo, siendo agradecidos en todo. Tercero, teniendo una perspectiva eterna. Oigan esto, hermanos. Lo que sufrimos hoy no se compara con la gloria venidera. Romanos 8:18. Lo que sufrimos hoy no se compara con la gloria venidera. Dice, pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente. Vamos a leer este versículo de inicio, por favor. Léalo para que vean. Lo que sufres hoy no es para siempre. Le podemos decir, lo que sufres hoy es temporal. Léalo conmigo, versículo Romanos 8:18. Léalo fuerte, por favor. 1, 2 y 3. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, amados hermanos, tienes que estar confiado en ese Dios que te dice lo que estás atravesando ahora o lo que puedes estar atravesando en esta semana que va a comenzar. Quiero decirte que es temporal. No es comparada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y si tú este texto lo hace o lo puede conjugar en primera persona, puede decir, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Que en mí ha de manifestarse, porque si lo dejamos a veces en plural, a veces decimos, es posible que esa bendición sea para otro, pero en esta mañana el Señor te está diciendo a ti, porque Dios es un Dios personal, en ti también ha de manifestarse una gloria venidera, bendecida, llena de gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, hermanos, ¿cómo cultivar el gozo en el día a día? Sirviendo a otros. ¿Sabías que al servir a otros también eso te complace y te da gozo? En Hechos 20:35 dice la palabra del Señor, hay más gozo en dar que recibir, en bendecir a los demás. Dice así la palabra, Hechos 20:35, de la siguiente manera, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, ¿qué más? Es dar, ¿qué más? Que recibir. Y a lo mejor usted me dice, pastor, esa es la mejor filosofía del boxeador. Pero esto se aplica a todas las esferas de la vida y más para un hijo de Dios. ¿Tú quieres cultivar el gozo del Señor? Da. Empieza a darle al necesitado. Empieza a ayudar a aquel que tiene menos que tú. Empieza a compartir con ellos, amados. Yo no sé lo que pasa, pero cuando eso ocurre, hay una satisfacción en el corazón tan linda. Hay algo tan especial ahí adentro que tú sientes y dices, wow, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Es algo que increíble. ¿Le ha pasado, mi hermano? ¿Le ha pasado eso? Cuando tú das a otro, mire, hermano, hay más satisfacción cuando tú puedes compartir con alguien que simplemente cuando tú lo recibes. Cuando tú lo recibes, a veces ni le damos mucha importancia de aquello que recibimos. Pero cuando tú das, es algo que no se puede así explicar a grandes rasgos. Cuando uno lo da con gozo y con alegría, lo das con sencillez de corazón, es algo que aumenta el gozo en tu corazón. Amados, eso lo podemos experimentar aquellos que hemos sido salvos y tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso ocurre cuando hay eso dentro que es inexplicable, pero ocurre, está allá adentro. Y dice, ¿cómo lo pude hacer? ¿De qué manera lo pude hacer? ¿De qué manera puedo sentirlo? Dice, no sé cómo es, pero está. No sé de qué manera pasa, pero está. Es decir, amados hermanos, resumiendo,
¿Te sientes cansado, desanimado o sin fuerza? Recuerda, amado hermano, que el gozo de Dios es el combustible que te hará seguir adelante. No dejes que las circunstancias te roben el gozo. Confía en el Señor. Invita a la congregación, amado hermano, invita a tus hermanos que están a tu lado a poder compartir con otros. A esos hermanos que están ahí, comparte con otros en esta semana, con aquellos que, si tú ves a alguien que necesita un plato de comida, dáselo. Si ves a alguien que necesita un aventón en el carro, no sé cómo le dicen en tu país, nosotros decimos en mi país una botella. Si necesitas a alguien que necesita ayudarlo, de alguna manera, hazlo. Dile a tus hermanos, vamos a hacer algo en esta semana para ayudar a alguien, para poner en práctica el gozo y vamos a experimentarlo. Amados hermanos, invita a esa congregación tuya, de tus hermanos amados que están a tu lado, decirle, oh querido hermano, en esta semana vamos a practicar el gozo, lo que está en nosotros, vamos a decirlo a otros. Vamos a compartirlo con otros. Si tu hermano está sufriendo por alguna necesidad, no simplemente puede ser física o económica, sino una necesidad del alma, recuérdale que lo que hay dentro de él le puede fortalecer, porque ese combustible del alma que se llama gozo está en tu vida, pero también está en la vida de ellos. Amados hermanos, ¿has perdido el gozo? Tal vez las decisiones erradas que has tomado en tu camino, en tu andar, te han hecho perder el gozo. Pero hoy el Señor te dice, hijo mío, no temas. Yo te voy a fortalecer en este momento. Voy a fortalecer tu alma. Voy a ayudarte a pasar por este momento. Hay algo extraordinario que ocurrió en la escena del Getsemaní, cuando Jesús estaba a punto de dar su vida. Iba a ser entregado por Judas, lo iban a llevar a la cruz. Él estaba allí orando. Dice que era tan fuerte y tan grande el dolor y la carga que tenía, que estaba cargando el pecado de todo el mundo en él, que dice que el sudor de él caía y eran como grandes gotas de sangre. Jesús estaba pasando por un momento extremadamente difícil, de que nadie en este mundo ha podido pasar. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que vino un ángel para fortalecerlo. Vino un ángel para fortalecerlo. Y cuando salió de aquel lugar, vino a donde estaban sus discípulos, que estaban dormidos, y le dijo, ya no hay problema, vamos, esto está hecho. Ya esto está completo. Y él sabía lo que venía, pero allí, en esas circunstancias difíciles, que sus gotas de sangre caían, sus gotas de sudor caían como sangre. En ese momento que vino el ángel y lo fortaleció, el gozo del Señor le dio la victoria, hermano. Jesús no venció simplemente en la cruz. Ya había vencido antes allí en el Getsemaní. Yo quiero decirte, amado hermano, es posible que en esta semana de alguna forma estés enfrentando o vayas a enfrentar un Getsemaní en tu vida. Yo no sé lo que pueda ocurrir, pero quiero decirte, es el momento, en ese momento en el cual te vas a humillar delante del Señor. Y yo quiero decirte, todavía Dios manda ángeles para fortalecerte. Todavía Dios manda ángeles para ayudarte. Sus espíritus ministradores están listos para venir a ti, para socorrerte, para bendecirte, para darte la victoria, porque en ti está el gozo del Señor, y el gozo del Señor es tu fortaleza. Aleluya. Quiero orar por ti en esta hora. Quiero orar por el pueblo de Dios en esta hora. En el nombre del Señor quiero pedirle que Dios te ayude en este momento en el cual puedes estar pasando o pudieras pasar en estos tiempos. Vamos a pedir al Señor que en este momento Él utilice su gracia, su poder,
su soberanía para aumentar ese combustible espiritual llamado gozo, para que en los momentos duros pueda permanecer firme, puede permanecer con alegría, aún en el dolor puedas mantener la paz y puedas caminar en victoria. Si hay alguien que esta mañana quiere venir acá, voy a pedir al Señor por tu vida, ven, y voy a orar por ti en este instante. Voy a pedir al Señor que intervenga en esta situación, cualquier asunto de tu vida. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Yo recuerdo un cántico que andaba en mi país hace tiempo. Yo tengo gozo en mi alma, ¿te acuerdas? Gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Miren, hermanos, el Señor hace cosas extraordinarias y hace milagros. Y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero en esta hora, y voy a orar por ustedes, yo quisiera que después vamos a cantar ese coro, yo siento gozo en mi alma. Vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Señor amado, presento a mis hermanos. Tú conoces el dolor de sus corazones. Tú sabes, Señor amado, que en este instante te están diciendo, aunque no puedo ver el más allá, aunque no sé lo que ha de acontecer en esta semana, aunque no sé lo que va a pasar en este mes, ni en este año, yo sé que mi Redentor vive. Amado Dios, delante de ti presento a mis hermanos que están allá dentro en su alma, Señor amado, pidiendo que el combustible llamado gozo esté en sus corazones de una manera poderosa. Señor, ayúdales en este instante. Levántales, Señor, restáurales, Padre. Bendíceles, amado Dios, y permite que ellos puedan caminar una vida diferente, llena de paz y de alegría, porque el gozo tuyo está en sus corazones. Bendícelos y anímalos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar. Dice, yo te puedo sentar. Dice, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva. Venga la batería, por favor. Ríos de agua viva en mi ser. Mi copa está rebosando en el Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. Vamos orando hasta llenarnos de poder. Ponga aquí el micrófono ese también, por favor. Yo siento gozo en mi alma. Este coro creo que lo escuché hace 50 años atrás. Vamos a cantarlo con gozo y alegría.